Le damos la más cordial bienvenida a todos los oyentes que ya están sintonizando el programa del año bíblico. A Dios la honra y la gloria por esta preciosa oportunidad. Hoy estamos ya a día martes 28 de marzo del año 2023 y nos encontramos en la ciudad de Las Arenas, en Puerto Armuelles, Panamá. Estamos transmitiendo, iniciando a las 2 de la tarde, hora del este, 1 de la tarde, hora del centro. Estamos iniciando ya entonces con el programa radial del año bíblico y estamos sumergidos en la historia de ese valiente guerrero, de ese pastor que fue tomado detrás de las ovejas y fue ungido con el aceite santo para ser luego formado para un maravilloso propósito de Dios como ser el rey de todo Israel. Estamos sumergidos entonces en esta historia que iniciamos. David entra en escena a partir del capítulo 16 de Primera de Samuel y desde allí pues nos hemos deleitado aprendiendo de su vida, de sus sentimientos, de su amor por Dios en medio de adversidades y en medio de procesos que les tocó vivir. Siempre David tenía en su agenda como prioridad adorar a Dios. Después que su niño muere, como se lo había dicho Jehová por boca del profeta Natán, pues él se levanta, se baña y adora a Dios. Ahora en esta situación lo vemos que está siendo perseguido por su hijo Absalón y aún en medio de ese proceso tan doloroso y desgarrador, huyendo, sube a aquel monte y adora a Dios. Uno dirá, pero ¿con qué ánimo adorar a Dios en medio de tanta dificultad? Pues de eso se trata la esencia de los hijos de Dios. Como el Señor nos confirma a través de su palabra, si de Dios recibimos lo bueno, pues también tenemos que recibir lo que no nos agrada tanto, pero nuestra vida genuina de adoración no debe ser turbada, adorando a Dios, sirviéndole en la hermosura de su santidad como Él lo anhela. Vamos a tener entonces la oración de apertura para iniciar con los capítulos que corresponden del día de hoy, capítulo 16, 17 y 18 de Segunda de Samuel. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, oh Dios. Gracias, Señor, por tu amor, por tu cuidado, por tu protección. Gracias porque nos revela que nuevas son cada mañana tus misericordias, y si no fueran por tus misericordias, Señora, ninguno estuviera ante ti para suplicarte el auxilio divino. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de tu divina presencia, pues estamos seguros, Señor, que no hay hombre que no peque, Señor, pues pecamos en pensamientos, en palabras, en acciones, Señor. Considera nuestra humana fragilidad y ayúdanos, Señor. Como lo dijo tu siervo, somos polvo y ceniza, pero tú en tu amor y en tu misericordia nos has llamado para ser herederos y coherederos con Cristo Jesús en las mansiones eternas. Cada día, Señor, concédenos la dicha de permanecer en tu camino, siendo guiados por tu Espíritu Santo. Fortalece y guarda a cada hermano, cada oyente que está conectado desde los distintos puntos del mundo, desde los distintos países. Extiende tu misericordia, Señor, que tu cetro sea extendido sobre cada alma para que pueda hallar gracia en el oportuno y tener oportuno socorro en el tiempo difícil, Señor. Cada niño, cada joven, cada anciano, cada enfermo, oh Dios, delante de ti está. Ayúdales, Padre bueno, ten misericordia. Hay una lista de hermanos por los cuales oramos por sus distintas dificultades de salud, Señor. Si a ti te place, si tú quieres, Señor, puedes hacer una obra especial, porque sabemos que puedes, porque tu poder es ilimitado.
Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Tú eres nuestro médico, tú eres nuestro sanador, Señor, nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. No nos abandones, quédate en medio nuestro. En el nombre poderoso de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Amén. Bueno, vamos entonces a seguir avanzando con la lectura de la palabra de Dios y seguimos con este emprendimiento, este viaje maravilloso que tenemos, cómo son estos 3 capítulos que hoy vamos a leer. Capítulo 16. Escuchemos qué nos trae la historia de este maravilloso hombre de fe. Segundo libro de Samuel, capítulo 16. Y como David pasó un poco de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que lo salía a recibir con un par de asnos enalbardados, y sobre ellos 200 panes, y 100 hilos de pasas, y 100 panes de higos secos, y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba: ¿Qué es esto? Y Siba respondió: Los asnos son para la familia del rey, en que suban; los panes y la pasa para los criados, que coman; y el vino para que beban los que se cansaren en el desierto. Y dijo el rey: ¿Dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey: He aquí él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho: Hoy me devolverá a la casa de Israel el reino de mi padre. Entonces el rey dijo a Siba: He aquí sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba, inclinándose: Rey señor mío, halle yo gracia delante de ti. Y vino el rey David hasta Bahurim, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Semei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y echando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes cesaban a su diestra y a su siniestra. Y decía Semei, maldiciéndole: Sal, sal, varón de sangres y hombre de Belial. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Mas Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí, sorprendido en tu maldad, porque eres varón de sangres. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Yo te ruego que me dejes pasar, y quitaréle la cabeza. Y el rey respondió: ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Él maldice así, porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: He aquí mi hijo, que ha salido de mis entrañas, acecha a mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, que Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción, y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y como David y los suyos iban por el camino, Semei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo, y arrojando piedras delante de él, y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. Y Absalón y todo el pueblo, los varones de Israel, entraron en Jerusalén, y con él Achitofel. Y acaeció luego que como Husai, arachita, amigo de David, hubo llegado a Absalón, díjole Husai: ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Y Absalón dijo a Husai: ¿Este es tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Y Husai respondió a Absalón: No, antes al que eligiere Jehová, y este pueblo, y todos los varones de Israel, de aquel seré yo, y con aquel quedaré. ¿Y a quién iba yo de servir? ¿No es a su hijo? Como te he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. Entonces dijo Absalón a Achitofel: Consultad qué haremos.
Y Achitofel dijo a Absalón: entra a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se esforzarán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron una tienda a Absalón sobre el terrado, y entró Absalón a las concubinas de su padre en ojos de todo Israel. Y el consejo que daba Achitofel en aquellos días era como si consultaran la palabra de Dios. Tal era el consejo de Achitofel, así con David como con Absalón. Bueno, y realmente estas historias que están escritas en este libro nos revelan tantas situaciones de las cuales no escapó este insigne hombre de Dios. Imagínense la situación que él había vivido. El reinado de David podemos decir que fue bastante difícil, puesto antes de posar el reino, antes de estar allí en la silla, en la ocupación del rey, pasó por distintos procesos. Pues una vez que él fue ungido, pues no tomó de una vez el reino. Esto fue progresivamente que Dios fue en él forjando un gran guerrero, un gran administrador, un hombre con un temple celestial. Y una vez que que muere Saúl, no entra de una vez a mandar aquí todo Israel. Esto fue progresivo también. Recordemos que reinó 7 años y medio en Hebrón, ciudad de Judá, y después entonces es que él logra tomar el control de toda la nación. Pero antes de eso, recordemos que tuvo el hijo de Saúl, Isboset, gobernando 2 años en el resto de las tribus. Estaba, por supuesto, siendo guiado por Abner. Con todo y eso, en las adversidades que él tuvo que pasar, su corazón estuvo apegado al plan de Jehová. No dudó de las promesas de Dios. Hay unas frases lindísimas que aparecen más de una vez, que Dios estaba con él, peleaba las batallas, y donde él entraba y salía, Jehová lo guardaba, porque Dios lo estaba preparando para este rol. Pero en un descuido en su vida, podemos decir que quizás David allí tendría como unos 40 y tanto de años, más o menos, ya era un hombre entradito en la madurez. En lugar de estar en la guerra donde le correspondía a él, pues hubo un espacio de ocio, y en ese tiempo tristemente pecó, y no solamente con el acto carnal de acostarse con una mujer ajena, sino en ser el autor intelectual de la muerte de aquel hombre justo, íntegro, que tenía en las filas de su ejército. Ese fue el descalabro grandísimo, porque la sentencia de Jehová llegó a su vida por la boca del profeta Natán, y le dice a través de este profeta que la espada nunca se apartaría de su familia. ¿Y por qué le hago este recuento? Porque estamos leyendo situaciones sumamente dolorosas que le ha tocado atravesar a David con su familia. Como les decía, ya no está luchando en contra de los filisteos, ya no está luchando en contra de los amalecitas, en contra de los jebuseos. Ahora la lucha es superior, porque es con su familia, con sus hijos. Notamos que esto se desgarró una vez que Amnón se apoderó de un sentimiento insano hacia su hermana, y siendo aconsejado de una manera atroz por su primo, comete ese acto terrible de violar a su hermana. Y lamentablemente esto desencadenó una serie de acontecimientos familiares que todavía lo persiguen.
aquella muchacha fue deshonrada. Su hermano Absalón, al ver quizás la falta de justicia por parte de su padre, despertó en él y alimentó en espacio de 2 años la manera de cómo cobrar justicia por su mano. Y así lo hizo. Durante 2 años estuvo planeando cómo tomar venganza hasta que el día llegó y se levantó y mandó a matar a su hermano por esa falta que él había cometido. Esto desencadenó que él fuese un prófugo, que estuviera 3 años fuera de la casa real. A los 3 años regresa y su papá no quería verle el rostro. Pasaron 2 años más y Absalón no veía el rostro de su padre, es decir, habían pasado 5 años y no había visto el rostro del rey. Hasta que de una manera tenaz, Absalón llama la atención de Abner para que para exigir que su padre le pudiera dar audiencia. Ahora, ¿qué sucedió en ese encuentro que tuvo Absalón con David? No lo detalla la palabra de Dios, pero quizás algo allí pasó en ese encuentro que no llenó las expectativas de Absalón y se llenó de un sentimiento que minó su corazón a tal punto que empezó a crear en él un golpe de estado a su padre. Organiza, se arma de carros, se arma de caballos, se arma de personas que lo apoyasen, a tal punto que de una manera astuta le dice a su padre que va a subir a Hebrón, porque él le había prometido a Jehová que si él regresaba a Jerusalén, pues él le ofrecería a Dios sacrificio, y su padre, pues sin ninguna malicia, le permite ese traslado, y allí empieza a gestarse ya de manera concreta este levantamiento político hacia su padre. Tremendo esto que se está viviendo en el corazón de la familia real, y qué de situaciones, qué de pensamientos pasaría por David, por sus súbditos, por sus hermanos. Pero volvemos y recordamos, esto fue parte de la consecuencia del desequilibrio espiritual por parte de David al haber cometido esta terrible falta ante los ojos de Dios. Llega entonces la oportunidad de Absalón de dar o de sacar lo peor de sí, porque aquí vemos ya a Absalón, un hombre con decisiones recias a tomar, y nos damos cuenta que acá a este hombre se le revela a su padre de una manera terrible. David sale huyendo al ver todo lo que estaba tramando su hijo, y él se va a la cumbre del monte, y allí a esa cumbre llega entonces Siba, quien en vida había sido el criado de Saúl, y que una vez que él le notificó a David que efectivamente quedaban descendientes de Saúl, y les narra que había un hijo de Jonatán que era lisiado, pues él hace ese encuentro y le lleva a este muchacho, a este hombre, se lo lleva a presencia del rey, y el rey entonces decide entregarle todas las propiedades que pertenecían a Saúl y coloca a Siba como mayordomo de todas las riquezas de este hombre. Y sucede algo aquí que muy poco se comenta, porque la historia de Mefibosé se cuenta muy linda al decir, bueno, él fue el rey, lo restituyó, le dio todo lo que era de él, y esa canción que canta Danis Berrío, como que wow, es linda, suena muy poética y todo, y allí podemos decir que fue un final feliz, que todo lo que era tuyo el Señor te lo devolvió, y ahora ya no vas a ser un mendigo, ya vas a estar comiendo en la mesa del rey. Precioso, eso suena a poesía hermosa y un cuento de hadas. Sin embargo, aquí hay una parte que nos enseña la palabra de Dios que poco se da a conocer, porque a nosotros nos gustan los beneficios. Vamos a estar claros, el ser humano se agrada o anhela tener los beneficios sin compromisos. Y aquí en este capítulo 16 que estábamos escuchando, nos relata la otra cara de la moneda. Porque si es cierto, Mefibosé fue
se le restituyó por pacto. Esto fue por pacto de David hacia Jonatán, ¿verdad? Y él se le entregan las riquezas que tenía Saúl. Pero aquí sucede que este hombre, este mayordomo de la casa de Mefibosé, se acerca allá a donde estaba el rey resguardándose allí a la cumbre del monte, y él va a recibirlo con un par de asnos que estaban ya preparados, bien enalbardados, y sobre ellos, sobre esos asnos, habían 200 panes, y habían 100 racimos de pasas, y habían 100 panes de higos secos, y había un cuero de vino. Y él, de una manera muy especial, el rey le pregunta y le dice: ¿qué es esto? Se sorprendió. Y Siba le dice: mira, estos son los panes y las pasas, pues para que coman tus criados, y el vino, bueno, para que beban aquellos hombres que vienen cansados del desierto. Él pensó en las necesidades de aquellos que venían apoyando a su majestad. Él pensó en eso, y no solamente pensó sino que les dignificó con presentes que realmente en ese preciso momento serían de mucha ayuda. Y el rey, al ver todo este gesto de atención de Siba, le pregunta por su señor, por Mefibosé, y le dice: ¿y dónde está el hijo de tu señor? ¿Dónde está este hombre? Y Siba, pues, de una manera clara, le responde: mira, él se ha quedado allá en Jerusalén porque él ha dicho que hoy le iba a devolver la casa de Israel el reino de su padre. Y entonces esta partecita que nos revela esta palabra de Dios, muy poco se habla. Este sentimiento que manifestó Mefibosé fue traición, fue maldad, fue ingratitud hacia el rey. E inmediatamente el rey accionó y le dijo a Siba: ¿tú sabes qué? Todo lo que es de Mefibosé, todo lo que yo le entregué que era de Saúl, ahora va a ser para ti. Y entonces esto nos debe traer una enseñanza sumamente elevada para nosotros. Es cierto, nosotros estábamos quizás en nuestra parte espiritual, estábamos en Lodebar, allá, en un lugar oscuro, allá, lisiados del pecado. Y el Señor tuvo compasión de nosotros y nos restituyó. Y nos dio, y nos puso a comer en la mesa del rey. ¡Oh, maravilloso! ¿Y después qué? Y después nuestra gratitud a nuestro rey, ¿cómo se lo vamos a demostrar? Añorando o deseando lo que sabemos que no nos pertenece. Miren la manera en que Mefibosé se expresó. Y este hombre, Siba, leal al rey, pues le contó el comentario de su señor. Es que él considera que hoy esto que ha sucedido le va a favorecer a él, porque Dios le va a restituir a él el reino. Qué triste condición y qué cosas se conciben en el corazón del ser humano, y nos suele pasar. Dios nos ha dado la oportunidad de ser parte de su pueblo, de ser parte de los herederos del reino, y cómo nosotros respondemos ante situaciones adversas. ¿Será que nosotros somos leales a Dios ante situaciones adversas, o sencillamente aprovechamos la oportunidad para entonces ya sacar como que las garras? Y esto le pasó a Mefibosé. Esto que nos narra este capítulo vuelvo y les digo, muy poco se habla de esto, pero es una realidad. Nosotros podemos estar vestidos de ropas reales, podemos estar comiendo en la mesa del rey, pero si en nosotros no hay lealtad, no hay un corazón íntegro, que estemos siempre prestos para comprometernos y dar nuestra mano de fidelidad y lealtad a nuestro rey, pues déjenme decirles que así como le pasó a Mefibosé, que será despojado de todos sus bienes y de todos sus privilegios, pues también nos puede pasar. Podemos ser despojados de todos los bienes que el Señor nos ha otorgado.
¿Por qué? Por la arrogancia, por la soberbia, por la maldad. Porque podemos decir que las mayores luchas que tiene el ser humano es contra nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestra mala naturaleza. Y aquí reverdeció los sentimientos malos de este hombre. Y una vez que pasa entonces esta situación, siguen las pruebas para el rey. Y aparece este personaje que era también descendiente de Saúl. Y él se llamaba Semei. Y este hombre empezó a maldecir. Ustedes saben lo que es eso, al ungido de Dios. Y no solamente a maldecir al siervo de Dios. No era solamente maldecirlo, sino arremeter contra él, porque el hecho de tomar piedras y lanzarles, ya esto era sentencia de muerte. Y aquí, en estas situaciones, en medio de estas adversidades, nos damos cuenta del temple de este gran siervo de Dios. Qué manera de responder David, qué manera David de sostener una compostura, un temple digno de imitar, porque estaba pasando por adversidades y dificultades grandes. Y cuando los siervos de David y todo el pueblo que estaba con él, estos hombres valientes que estaban allí a la derecha y a su izquierda, y ven a este hombre maldiciendo y ofendiendo y respetando a su majestad, exclamándole fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso, y con todo eso le hace acotación: Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl en el lugar donde tú has estado reinando, y Jehová te ha entregado y el reino en las manos de tu hijo Absalón. Y aquí ya estás sorprendido en tu maldad porque tú eres un hombre sanguinario. Miren qué manera. Esto fue así como la cerecita en el pastel. O sea, con todas las cosas que estaba experimentando David, se acerca a este hombre como para saber cómo iba a reaccionar este rey. Y aquel hijo de Sarbia, Abisai, le dice: ay, este hombre, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Y le dice: yo te ruego que me dejes pasar y le voy a quitar la cabeza. ¿Ustedes creen que él estaba hablando de alegoría? Estaba hablando, Abisai estaba hablando que en metáfora. No, el hombre estaba decidido, indignado a tomar a este hombre y cortarle la cabeza. ¿Y qué manera el rey de responder? Aquí no se impuso lo humano, hermano, aquí se impuso lo celestial. ¿Qué manera de responder David? ¿Qué tengo yo con ustedes, hijo de Sarbia? Ellos eran sus sobrinos. Si él así me maldice, bueno, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¡Cha! ¿Quién pues se le dirá: ¿por qué lo haces así? Y David se dirige a este joven Abisai y a todos sus siervos les dice: miren, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Déjenlo que me maldiga, pues si Jehová se lo ha dicho, se lo ha permitido, ¿qué voy a hacer? Quizás en su misericordia Jehová mire mi aflicción y él haga bien por estas maldiciones que se arrojan hacia mí hoy. Y mientras David y los suyos seguían caminando, este hombre iba por el otro lado del monte, delante de ellos, maldiciendo y arrojándole piedras delante de él y esparciéndoles polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaban fatigados. Miren qué manera. ¿Ustedes creen que con todo esto que estaba experimentando David y reaccionar de esta manera, cuando él se dirige hacia Abisai, hacia todo el pueblo que tenía con él y le expresa esto: miren, pero si el hijo que viene de mí, yo estoy huyendo acá por los sentimientos que tiene mi hijo, ¿qué puedo esperar yo de un hijo de Benjamín? Déjenlo, ¿para qué se aturden por esto? ¿Para qué permiten que les llegue
que le quite la paz. Miren qué manera, hermanos, esto es otro nivel. Esto es otro nivel. ¿Qué lección le dio David a todos sus hombres valientes, a todos los que estaban acompañándoles? Oye, ¿verdad que sí? Y David omitió eso. Quizás Dios a mi aflicción, porque sabe cuán afligido estoy, me añada tranquilidad y paz con estas maldiciones, porque ahí está. Y me hace recordar a esa bienaventuranza. Bienaventurado cuando os vituperaren y os maldijeren, y dijeren de vosotros todo mal por mi causa mintiendo. Miren qué manera. Aquí yo veo esta bienaventuranza en la vida de David. Buscó esta bienaventuranza. Qué manera de reaccionar ante esta situación que fácil, saturado con tantas dificultades, fácil no hubiese ni esperado que Abisai le dijera, dame permiso para cortarle la cabeza. Solamente con él mover la mano y decirle a uno de sus valientes, páguenle a este impío lo que la ofensa hacia el ungido de Dios, hacia el rey. Ya. Pero qué manera de caminar. Por eso la palabra de Dios no se equivoca cuando nos dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Él se mantuvo, cierto, tuvo sus dificultades, pero qué manera, en situaciones extremas, qué manera de comportarse. Y todo esto va aconteciendo de una manera pero tan rápida que Absalón y toda la gente que se allega a él, todos los hombres de Israel acompañaron en Jerusalén, y con él había un hombre sumamente sabio, consejero de David, y que en esta oportunidad se va tras el pueblo que está apoyando a Absalón, a Achitofel. ¿Y qué sucedió? Que cuando esto pasa a Usai, que era un hombre también que era consejero de David, amigo de David, él va hacia David y le dice, no te preocupes que esto que está pasando, tú no puedes venirte para acá, no te vengas porque me vas a hacer estorbo, más bien anda, ve con Absalón y trata de persuadir, ¿verdad?, el consejo de Achitofel. Y así lo hizo. Usai fue hasta donde estaba Absalón, pero estaba bien instruido por el rey David. La lealtad de Usai estaba totalmente hacia David. Y cuando él va al encuentro de Absalón allí en Jerusalén, le dice, viva el rey, viva el rey. Y cuando Absalón lo escucha, así no le parece muy convincente esa actitud, porque Absalón sabía la lealtad de Usai hacia su padre. Y le dice, es que de esa manera tú agradeces a tu amigo. Él conocía la gran amistad que él tenía con David. ¿Por qué no te fuiste con tu amigo? Y de una manera muy astuta, este hombre le dijo a Absalón, no, sino es que, bueno, al que eligiere Jehová y este pueblo y todos los varones de Israel, bueno, a este seré yo fiel y con él me quedaré. Y bueno, ¿cómo no te voy a servir a ti si tú eres su hijo? Como he servido así a tu padre, pues así también voy a servir delante de ti. Estas palabras convencieron a este hombre, convencieron a Absalón. Y Absalón le dijo a Achitofel, mira, necesito tu consejo. Dime, estamos aquí en Jerusalén, ¿ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? Y Achitofel pues le dijo a Absalón, mira, vas a ir allí a la casa de tu padre y vas a acostarte con las mujeres que él dejó para cuidar a la casa. Y así todo el pueblo de Israel se va a dar cuenta lo que tú has hecho y va a entender que tú te has hecho aborrecible a tu padre. Y de esta manera se va a fortalecer más las manos de todo el pueblo que está contigo. Y así lo hicieron. Dice que colocaron una tienda sobre el terrado de la casa del rey, y allí, a ojo de todo el pueblo, Absalón se acostó con las 10 mujeres que había dejado
David al cuidado. Y esto que está aquí sucediendo en este capítulo es el cumplimiento de lo que el Señor le dijo a David que sucedería. Y eso está en 2 de Samuel 12, del versículo 11 al 12. Allí aparece lo que acontecería. Nos dice la palabra de Dios que por cuanto tú lo hiciste en secreto, le dijo a David el profeta Natán, yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. He aquí que yo haré levantar el mal sobre tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. ¿Sucedió o no sucedió? Sí. Aquí está parte de las consecuencias del pecado de David, y lo que el Señor le había dicho que le sucedería, le pasó. Y así lo hizo este hijo de David. Se acostó con estas 10 mujeres y, por supuesto, sabemos que todo esto es pecado ante los ojos de Dios. Y esto nos dice, ya para terminar este capítulo, que el consejo que daba Achitofel en esos días dice que era algo así como que si consultasen la palabra de Dios, porque todo el consejo de Achitofel era de una manera muy certera. Este hombre tenía una capacidad tremenda para guiar planes, y por eso la preocupación de David cuando supo que Achitofel estaba apoyando a Absalón, a tal punto que le pidió a Dios que distorsionara estos consejos, porque David conocía la capacidad de este hombre para guiar, para tomar decisiones y crear estrategias. Así que ha sido difícil estos procesos por los cuales le ha tocado pasar a David. Sí, hubiese sido muy diferente si no hubiese dado libertad a la carne, si este rey no hubiese tomado esa mujer ajena, pues ninguna de estas cosas hubiesen pasado, porque recordemos que es parte de lo que fue la sentencia que Dios le dio al rey David por haber actuado de una manera que desagradó a los ojos de Dios. Sin embargo, esto que sucedió con David, vuelvo y digo, pasó así como cuando Pedro niega al Señor y es restituido. Esto ayudó a confirmar Pedro a sus otros hermanos. Una vez que David cae, y nosotros nos damos cuenta cuánto beneficio nos ha traído el Salmo 51 que él compuso en medio de su dificultad, ¿verdad? Entonces, cosas que suceden pues también se permiten para beneficiar, porque podemos notar en esto que David fue un hombre que tuvo sus debilidades, pero Dios en su misericordia pues lo restaura y queda como testimonio a los hombres, las mujeres que han caído, que hemos caído, que nos hemos equivocado, que el Señor no desprecia un corazón que esté humillado y arrepentido. Y David puede testificar de esa oportunidad, pues Dios también se la dio a él. Entonces es de suma importancia también recalcar que Dios no desprecia un corazón que reconozca que erró, que pecó ante los ojos de Dios, pero que se aferra a la misericordia de Dios. Entonces es de suma importancia todo lo que la palabra de Dios nos revela, pues es para nuestra admonición, es para nuestra corrección, para darnos aliento y darnos esperanza. Seguimos avanzando y entonces con el capítulo 17 de 2 de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 17. Entonces Achitofel dijo a Absalón: Yo escogeré ahora 12,000 hombres, y me levantaré y seguiré a David esta noche. Y daré sobre él cuando él estará cansado y flaco de manos, lo atemorizaré, y todo el pueblo que está con él huirá, y heriré al rey solo. Así tornaré a todo el pueblo a ti, y cuando ellos hubieren vuelto, pues aquel hombre es el que tú quieres, todo el pueblo estará en paz.
Esta razón pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Y dijo Absalón: llama también ahora a Usaí arachita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. Y como Usaí vino a Absalón, hablóle Absalón diciendo: así ha dicho Achitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. Entonces Usaí dijo a Absalón: el consejo que ha dado esta vez Achitofel no es bueno. Y añadió Usaí: tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo, como la hoz en el campo cuando le han quitado los hijos. Además, tu padre es hombre de guerra y no tendrá la noche con el pueblo. He aquí él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar, y si al principio cayeren algunos de los tuyos, oirálo quien lo oyere y dirá: el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Así aún el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, sin duda desmayará, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Aconsejo pues que todo Israel se junte a ti, desde Dan hasta Beerseba, en multitud como la arena que está a la orilla de la mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces le acometeremos en cualquier lugar que pudiere hallarse, y daremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra, y ni uno dejaremos de él, y de todos los que con él están. Y si se recogiere en alguna ciudad, todos los de Israel traerán sogas a aquella ciudad, y la arrastraremos hasta el arroyo, que nunca más parezca piedra de ella. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Usaí arachita es mejor que el consejo de Achitofel, porque había Jehová ordenado que el acertado consejo de Achitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Dijo luego Usaí a Sadoc y a Abiatar sacerdotes: así y así aconsejó Achitofel a Absalón y a los ancianos de Israel, y de esta manera aconsejé yo. Por tanto, enviad inmediatamente y dad aviso a David diciendo: no quedes esta noche en los campos del desierto, sino pasa luego el Jordán, porque el rey no sea consumido, y todo el pueblo que con él está. Y Jonatán y Ahimaas estaban junto a la fuente de Rogel, porque no podían ellos mostrarse viniendo a la ciudad. Fue por tanto una criada, y dióles el aviso, y ellos fueron y noticiáronlo al rey David. Empero fueron vistos por un mozo, el cual dio cuenta a Absalón. Sin embargo, los dos se dieron priesa a caminar y llegaron a casa de un hombre en Bahurim, que tenía un pozo en su patio, dentro del cual se metieron. Y tomando la mujer de la casa una manta, extendióla sobre la boca del pozo, y tendió sobre ella el grano trillado, y no se penetró el negocio. Llegando luego los criados de Absalón a la casa, a la mujer, dijéronle: ¿dónde están Ahimaas y Jonatán? Y la mujer les respondió: ya han pasado el vado de las aguas, y como ellos los buscaron y no los hallaron, volviéronse a Jerusalén. Y después que ellos se hubieron ido, estrotos salieron del pozo, y fuéronse y dieron aviso al rey David, y dijéronle: levantaos y daos priesa a pasar las aguas, porque Achitofel ha dado tal consejo contra vosotros. Entonces David se levantó y todo el pueblo que con él estaba, y pasaron el Jordán antes que amaneciese. Ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán. Y Achitofel, viendo que no se había puesto por obra su consejo, enalbardó su asno, y levantóse y fuese a su casa en su ciudad, y después de disponer acerca de la casa, ahorcóse y murió, y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Y David llegó a Mahanaim, y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel. Y Absalón constituyó a Amasa sobre el ejército en lugar de Joab, el cual Amasa fue hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual había entrado a Abigail, hija de Naas,
hermana de Sarbia, madre de Joab. Y asentó campo Israel con Absalón en tierra de Galaad. Y luego que David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Naas de Raba, de los hijos de Ammón, y Machir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzillai, Galaadita, de Rogelim. Y trajeron a David y al pueblo que estaba con él, camas, y tazas, y vasijas de barro, y trigo, y cebada, y harina, y grano tostado, habas, lentejas, y garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas, y quesos de vacas, para que comiesen, porque dijeron, aquel pueblo está hambriento y cansado, y tendrá sed en el desierto. Bueno, y seguimos entonces con estas experiencias que le tocó a David vivir. De verdad que es difícil todo esto que le tocó a él como rey, como padre, como jefe del ejército de Israel. Aquí en esta situación él pudo entonces corroborar quiénes realmente eran leales a su gobierno, quienes estaban seguros de que Jehová era quien había puesto a David por rey, y quienes se dejaron conquistar y se dejaron envolver por la astucia de su hijo Absalón. Y nos dice la palabra de Dios que Achitofel le dijo a Absalón, mira, yo voy a escoger ahora 12,000 hombres y yo me voy a levantar y voy a seguir a David esta noche. Miren la manera en que este hombre arma una manera de emboscar al rey de forma de que ya el golpe fuera certero y quedara entonces Absalón libre para gobernar el pueblo de Israel. Tú sabes que como ellos están cansados y débiles de mano, pues los vamos a atemorizar. Y cuando el pueblo vea que el pueblo que está con él huyendo nos vea, van a estar atemorizados, van a huir y lo van a dejar solo. Y entonces así, de esa manera, todo el pueblo, pues bueno, recordemos que solamente se está buscando la vida de tu padre. Así que cuando ellos hayan vuelto, pues todo el pueblo va a estar en paz. Así que esto va a ser pan comido. Yo con 12,000 hombres los vamos a agarrar, y cuando el pueblo se encuentre en aprietos van a abandonar al rey y nosotros vamos a matar al rey, y esto va a estar listo para que tú quedes tranquilo con todo el pueblo a tu merced. Y este consejo le pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Miren, aquí había un levantamiento tremendo. Aquí estaban los ancianos de Israel también participando y apoyando a este hombre, porque esto fue un trabajo muy sigiloso que tuvo Absalón conquistando el corazón del pueblo. Qué cuidado, ¿verdad? Y entonces a Absalón se le ocurre la brillante idea de llamar también a Usai, el amigo de David, y le dice, bueno, ya va, ahora vamos a escuchar el consejo de Usai. Nótese que en el consejo anterior que Achitofel había dado a Absalón, Usai guardó silencio, no replicó. Me imagino el sufrimiento que tenía este hombre al ver tanto desbarajuste que estaba haciendo Absalón, pues él estaba muy, pero muy apegado al reino de David y era fiel a David, y de hecho estaba allí a la merced de Absalón por orden de David, su rey. Y entonces aquí interviene Usai y le dice a Absalón, mira, ¿sabes qué? Le dice a Absalón, mira, este consejo que nos dio Achitofel, ¿qué tú dices? ¿Está bueno? ¿Está malo? ¿Lo seguiremos o no lo seguiremos? A ver, dinos tú qué crees. Y entonces aquí Usai le dijo a Absalón, mira, el consejo que él esta vez dio no es bueno. Él no se había pronunciado en los consejos anteriores, pero aquí de una manera
tremenda, podemos decir de una manera sumamente sabia. Él dice, no, este no es bueno. Y no solamente le expresó su opinión, sino que le argumentó. Y le dice, mira, tú sabes muy bien que tu padre y todos los hombres que están con tu padre son hombres valientes y que están con una amargura de ánimo terrible por lo que está pasando, a tal punto que los comparó, que están como una osa en el campo cuando le han quitado los cachorros. Miren esto, este hombre fue usado de una manera tremenda para distorsionar esta decisión que ya había tomado Achitofel. Además de esto, tú sabes perfectamente que tu padre es un hombre de guerra y él no pasará la noche con el pueblo. Así que mira, es mejor seguro que él va a estar ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar. Y si al principio de esta persecución, ponte en cuenta, vas a enviar a los 12,000 hombres con Achitofel. Pero si cae alguno de estos 12,000, ¿qué va a suceder? Que alguno de los tuyos, alguno de los que oiga esta situación lo va a comentar y el pueblo que te está siguiendo, Absalón, se va a sentir derrotado, porque vamos a estar claros que aún el hombre valiente cuyo corazón sea como el corazón de león, va a desmayar por completo. Por muy valiente que sean estos hombres que se van a ir con Achitofel, al escuchar que haya alguno de este escuadrón que haya caído muerto por los valientes de tu padre, pues se van a desanimar, pues tú sabes que tu padre es un hombre muy valiente y todos los que están acompañándoles son hombres muy esforzados. Así que yo te aconsejo, ¿verdad? Mejor que te juntes a todo el ejército, que reúnas desde Dan, desde la parte del norte, desde Dan hasta Berseba en el sur, de extremo a extremo, que tú te juntes un ejército así innumerable como la arena que está a la orilla de la mar, y mejor que tú personalmente asistas a esta batalla. Porque ¿qué va a pasar si tú haces esto? Bueno, entonces si tú haces eso, nosotros vamos a buscar detalladamente los lugares y caeremos sobre el rey así le vamos a caer al rey como el rocío cae sobre la tierra, así por todos lados le vamos a caer. Si tú juntas a todo este ejército de extremo a extremo, entonces no va a haber lugar donde no encontremos a tu padre. Así que es mejor que organices todo el ejército y así podamos sorprender a tu papá y a los hombres que están con él. Ninguno de nosotros va a dejar de buscarlo porque vamos a hacer tanto, imagínense. Y le dice, y si él se llegase a refugiar en alguna ciudad, todos los de Israel vamos a llevar sogas a aquella ciudad y vamos a arrastrar hasta el arroyo, vamos a rastrear todo esto hasta que se encuentre allí. No va a haber ni una piedra que nosotros no levantemos para nosotros hallar a tu padre. Entonces, cuando Absalón escuchó el consejo de Husai, de qué manera argumentó, de qué manera lo ilustró, él entonces y todos los que estaban allí reunidos le dijeron a una voz, es verdad, el consejo de Husai es mejor que el consejo de Achitofel, sin duda alguna. Sin duda alguna este hombre nos convenció porque argumentó y dio la verdadera estrategia. Sin embargo, hay un paréntesis aquí importante en el capítulo que dice que Jehová había ordenado que el acertado consejo de Achitofel se frustrara. Miren esto, para que Jehová hiciera venir el mal sobre Absalón. Este hombre Achitofel tenía una capacidad tremenda de llegar al punto y a las metas. Pero detrás de esto que expresó Husai estaba la mano de Jehová. Estaba la mano de Jehová porque era necesario que el plan malvado de Absalón
no se llevara a cabo. Y entonces Husai pues aconseja a David y llegan a ese acuerdo como le había mandado David, que él estuviera allí y lo mantuviera al tanto de lo que iba a organizar Absalón y los que con él estaban. Y entonces Husai llama a estos jóvenes, a los sacerdotes, a Sadoc y a Abiatar, y le dice: mira, este fue el consejo de Achitofel a Absalón y a los ancianos de Israel, y de esta manera aconsejé yo. Le contó el panorama para que ellos fueran inmediatamente a informarle a David de cómo estaban sucediendo las cosas. Y le vas a decir a David que no se quede esa noche en los vados del desierto, no. Le vas a decir que se pase del Jordán para que él no sea destruido, pues el rey y todo el pueblo que con él está corre peligro. Así que le vas a contar todo esto. Y sucedió entonces que Jonatán y Ahimaas, que estaban juntos allí en la fuente de Rogel, fue una criada y les avisó, porque ellos no podían mostrarse así al venir a la ciudad. Y entonces ellos se lo hicieron saber al rey David. Pero sucedió, miren que esto estuvo así esto está así como de un drama sumamente interesante. Esto estaba organizándose, esto era drama, esto era confabulación, esto era una cosa tremenda. Y resulta entonces que un joven, miren esto, vio a estos muchachos y se lo hizo saber a Absalón. Y entonces estos dos muchachos que estaban notificándoles la situación a David se fueron a prisa y caminaron y llegaron allí a la casa de un hombre, y este hombre tenía un patio grande y allí había un pozo, y en ese pozo estos muchachos se escondieron. Y la mujer de allí, de este hombre, ella extiende una manta, y encima de esta manta, ella de la boca del pozo, la tapó el pozo con una manta, y allí colocó grano trillado para fingirse pues que esto era como, por decirles que una mesa, algo así, para que ni sospecharan que dentro de ese pozo estaban escondidos estos muchachos que estaban en peligro, y nadie supo del asunto. Esto fue algo. Entonces, cuando llegaron los criados de Absalón a esa casa, esta mujer, que aunque no se sabe el nombre, pero cuánto bien hizo al esconder a estos muchachos, le preguntaron y le dijeron: ¿dónde está Ahimaas y Jonatán? Y ella le respondió: ellos han pasado el vado de las aguas, ya ellos pasaron. Y ellos se fueron entonces a buscarlos y no lo hallaron, y les tocó regresar a Jerusalén. Entonces estos muchachos, miren, esto fue una cosa así, me hizo recordar a Rahab cuando escondió los espías y les dijo: ya ellos pasaron. Así que me hizo recordar esta mujer a Rahab cuando ocultó a aquellos hombres también para protegerlos del rey. Y entonces, una vez que ya el peligro se fue, entonces estos muchachos salieron del pozo y se fueron, y pudieron contarle a David los acontecimientos. Le dijeron: levántense, dense prisa, vayan, pasen por las aguas, porque saben que Achitofel dio este consejo así contra ustedes. ¿Y qué hizo David? Inmediatamente se levantó, y todo el pueblo que estaba con él pasaron el Jordán antes que amaneciese. Es decir, nosotros nos ubicamos en el mapa y podemos decir que ellos estaban en la parte donde estaba Jerusalén, un poquito más al sur. Pasan el Jordán, quiere decir que se iban a encontrar con las tribus de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés, ¿verdad? Que estaban en la parte del norte, antes de cruzar el río. Entonces ellos pasaron el río Jordán y ellos se encontraron allí. Antes que amaneciese estaban allí. Y entonces todos lograron pasar el Jordán. Y sucedió que una vez que Achitofel vio que no se había tomado en práctica el consejo, el plan que él había cuidadosamente trazado, preparó su asno, se levantó, llegó a la ciudad donde él vivía, y colocó todo en su lugar, y tomó la decisión de ahorcarse. Este hombre sabía que David no podría ser entonces derrotado. Estaba muy consciente que el plan de Ahías no le daría el resultado esperado a Absalón.
y por tal motivo ya él sabía que tenía cuchillo sobre su garganta. Ordenó su casa, arregló lo que tenía que arreglar e inmediatamente se ahorcó y fue sepultado allí en el sepulcro de su padre. Y entonces David, cuando llega a este lugar, a Manaín y Absalón, él pasa el Jordán con toda su gente de Israel. Y Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. Recordemos que este Amasa era hijo de un varón de Israel y ellos venían siendo primos porque Abigail era hermana de Sarbia, madre de Joab. O sea, esto estaba emparentado totalmente. Y ellos acamparon allí, Israel con todo Absalón acamparon en la tierra de Galaad, porque recordemos, como les había dicho, como David había pasado el Jordán, pues se había encontrado entonces en tierra de Rubén, tierra de Gad y tierra de la media tribu de Manasés. Y allí llegó entonces David a Manaín y se encontraron que habían Barzillai, Galadita, ya era un hombre. Ellos le trajeron a todo el pueblo que estaba con David, le trajeron camas, le trajeron tazas, le trajeron vasijas de barro. Y aquí hay una serie de alimentos que se mencionan buenísimo. Trigo, cebada, harina, grano tostada, las habas, las lentejas, garbanzo tostado. Miren qué cantidad de alimentos se mencionan acá. La miel, la manteca, la oveja, quesos de vacas para que ellos comieran y tomaran fuerza, porque este pueblo con que estaba David, esta cantidad de personas estaban cansados, estaban sedientos. Así que el consejo que había dado Achitofel era cierto. Ellos estaban sin fuerzas, totalmente estaban desvalidos. Y el consejo que dio Usai logró entonces captar la atención de todo Israel, y Absalón prefirió poner en práctica el consejo de Usai porque ya estaba decidido prácticamente que Absalón no podría derrotar a su padre. Vamos entonces ya a tener una pequeña pausa musical. Vamos a cantar un poco, a hacer referencia a la familia, ya que estamos aquí hablando de este tema del problema familiar real. Vamos a escuchar entonces este hermoso himno para seguir ya con el último himno, el último capítulo que corresponde a este día. Escuchemos. Si en tu corazón no hay paz, su espíritu restaura. Si no hay tiempo para amar, su espíritu restaura. Si en tu familia no hay unión, su espíritu restaura. Él hace todo porque tiene poder. Restaura, Señor, mi corazón y el tiempo que tengo en adoración. Restaura mi hogar, mi tiempo al orar. Yo sé que tú puedes, pues eres quien da el poder que restaura. Necesidad estás, su espíritu restaura. Si existe enfermedad, su espíritu restaura. Si tu fe se disipó, su espíritu restaura. Él hace todo porque tiene el poder. Restaura, Señor, mi corazón y el tiempo que tengo en adoración. Restaura
igual orar. Yo sé que tú puedes, pues eres quien da el poder que restaura. Yo sé que tú puedes, pues eres quien da el poder que restaura. Segundo libro de Samuel, capítulo 18. David pues avistó el pueblo que tenía consigo, y puso sobre ellos tribunos y centuriones, y consignó la tercera parte del pueblo al mano de Joab, y otra tercera al mano de Abisaí, hijo de Sarvia, hermano de Joab, y la otra tercera parte al mano de Itai Geteo. Y dijo el rey al pueblo: Yo también saldré con vosotros. Mas el pueblo dijo: No saldrás, porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros, y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú vales ahora tanto como 10,000 de nosotros. Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. Entonces el rey les dijo: Yo haré lo que bien os pareciere. Y púsose el rey a la entrada de la puerta mientras salía todo el pueblo, de 100 en 100, y de 1000 en 1000. Y el rey mandó a Joab y a Abisaí y a Itai diciendo: Tratad benignamente por amor de mí al mozo Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón y a todos sus capitanes. Salió pues el pueblo al campo contra Israel, y dióse la batalla en el bosque de Efraín. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, e hízose una gran matanza de 20,000 hombres. Y derramándose allí el ejército por el haz de toda la tierra, fueron más los que consumió el bosque de los del pueblo que los que consumió el cuchillo aquel día. Y encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo se entró debajo de un espeso y grande alcornoque, y asiósele la cabeza al alcornoque, y quedó entre el cielo y la tierra, pues el mulo en que iba pasó delante. Y viéndolo uno, avisó a Joab, diciendo: He aquí que he visto a Absalón colgado de un alcornoque. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva: Y viéndolo tú, ¿por qué no le heriste luego ahí echándole a tierra? Y sobre mí que te hubiera dado 10 siclos de plata y un talabarte. Y el hombre dijo a Joab: Aunque me importara en mis manos 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey. Porque nosotros lo oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisaí y a Itai, diciendo: Mirad que ninguno toque en el joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde, y tú mismo estarías en contra. Y respondió Joab: No es razón que yo te ruegue. Y tomando 3 dardos en sus manos, hincólos en el corazón de Absalón, que aún estaba vivo, en medio del alcornoque. Cercándolo luego 10 mancebos, escuderos de Joab, hirieron a Absalón y acabáronle. Entonces Joab tocó la corneta, y el pueblo se volvió a seguir a Israel, porque Joab detuvo al pueblo. Y tomando después a Absalón, lo echaron en un gran hoyo en el bosque, y levantaron sobre él un muy grande montón de piedras, y todo Israel huyó, cada uno a sus estancias. Y había Absalón subido a Tomando, levantándose una columna, la cual está en el valle del rey, porque había dicho: Yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre. Y llamó aquella columna de su nombre, y así se llamó el lugar de Absalón hasta hoy. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, dijo: Correré ahora y daré las nuevas al rey de cómo Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. Y respondió Joab: Hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día. No darás hoy la nueva, porque el hijo del rey es muerto. Y Joab dijo a Cusi: Ve tú y di al rey lo que has visto. Y Cusi hizo reverencia a Joab y corrió. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, tornó a decir a Joab: Sea lo que fuere, yo correré ahora tras Cusi. Y Joab dijo: Hijo mío, ¿para qué has tú de correr? Pues que no hallarás premio por las nuevas. Mas él respondió: Sea lo que fuere, yo correré.
Entonces le dijo: Pobre. Corrió pues Ahimaas por el camino de la llanura y pasó delante de Cusi. Estaba David a la sazón sentado entre las dos puertas, y el atalaya había ido enterrado de sobre la puerta en el muro, y alzando sus ojos miró y vio a uno que corría solo. El atalaya dio luego voces e hízolo saber al rey, y el rey dijo: Si es solo, buenas nuevas trae, en tanto que él venía acercándose. Vio el atalaya a otro que corría, y dio voces el atalaya al portero diciendo: He aquí otro hombre que corre solo. Y el rey dijo: Este también es mensajero. Y el atalaya volvió a decir: Paréceme el correr del primero como el correr de Ahimaas, hijo de Sadoc. Y respondió el rey: Ese es hombre de bien, y viene con buena nueva. Entonces Ahimaas dijo en voz alta al rey: Paz. E inclinóse a tierra delante del rey y dijo: Bendito sea Jehová Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey. Y el rey dijo: ¿El mozo Absalón tiene paz? Y Ahimaas respondió: Vi yo un grande alboroto cuando envió Joab al siervo del rey, a mí tu siervo, mas no sé qué era. Y el rey dijo: Pasa y ponte allí. Y él pasó y paróse. Y luego vino Cusi y dijo: Reciba nueva mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que te habían levantado contra ti. El rey entonces dijo a Cusi: ¿El mozo Absalón tiene paz? Y Cusi respondió: Como aquel mozo sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levantaran contra ti para mal. Entonces el rey se turbó, y subióse a la sala de la puerta, y lloró, y yendo decía así: Hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Y llegó entonces el tiempo decisivo donde se echó de ver que el consejo de Achitofel, si se hubiese aplicado, hubiese hecho estrago a la familia real. Sin embargo, como se leyó en el capítulo anterior, pues estaba de Dios determinado distorsionar el consejo de este hombre para poder darle entonces el pago a Absalón. Pues llega el día de la derrota y de la muerte de este hombre, hijo del rey, príncipe del reino, y que había llenado su corazón de sentimientos inadecuados, queriendo usurpar el puesto de su padre. Qué terrible sentimiento encadenó el alma de Absalón. Y nos narra este capítulo que David entonces pasó revista al pueblo para saber a quiénes tenían, y pues puso jefes sobre los millares y sobre los centenas, es decir, puso jefes sobre los 1000 hombres y sobre los 100 hombres. Y entonces David envió al pueblo, los dividió en 3 partes. Uno estaban dirigidos por Joab, otro estaban dirigidos por Abisai, y el otro estaba dirigido por este hombre filisteo llamado Itai Geteo, hombre de confianza, había demostrado gran fidelidad hacia su rey. Y el rey llamó a todo el pueblo que estaba con él y le dijo: miren, yo voy a salir con ustedes. Pero el pueblo determinó que no tenía que salir. Dice: porque si nosotros huyéremos, ellos no van a hacer caso de nosotros. Y aunque la mitad de nosotros muriera, pues no van a hacer caso de nosotros, porque tú vales ahora como 10,000 hombres de nosotros. Así que es mejor que usted se quede acá en la ciudad resguardado. Y entonces el rey escuchó a su gente y le dijo: bueno, está bien, yo voy a hacer lo que ustedes digan, lo que a ustedes les parece. Y él se quedó allí a la entrada, en la puerta de la ciudad, y vio pues cuando salía todo el pueblo de 100 en 100 y de 1000 en 1000. Y el rey convocó a sus jefes, convocó a Joab, a Abisai y a Itai, y le dijeron, les pidió encarecidamente: traten benignamente, por amor de mí, al joven Absalón. Y es verdad, Absalón más o menos se estima que tendría una edad aproximada de 24 o 25 años, era un mozo todavía. Y todo el pueblo, nos dice la palabra de Dios, que todo el pueblo escuchó
cuando el rey dio esa orden acerca de Absalón, que lo trataran benignamente, en ningún momento le dijo hay que matarlo. Por su mente no pasó que eso le pudiera pasar a su hijo. Qué sentimientos, ¿verdad? Lo de un padre. Todo el mal que estaba organizando y haciendo Absalón. Y él no deseaba la muerte de su hijo. Y entonces así fue. Salió todo el pueblo contra Israel y se libró una batalla grandísima allí en el bosque de Efraín. Y nos da un detalle la palabra de Dios, que hubo tanto pueblo de Israel que cayeron delante de los siervos de David y se hizo en aquel día una gran matanza. Imagínense, 20,000 hombres. ¡Qué terrible! El pueblo entre el mismo pueblo luchando. Y la batalla se extendió por todo el país. Imagínense el grupo de los que estaban a favor del reinado de David y los que querían a Absalón como su rey. Y nos dice que fueron más los que murieron allí en el bosque que los que murieron a espada. El bosque muy espeso cobró muchas vidas. Y entonces se encuentra a Absalón con los siervos de David. Y Absalón iba sobre su mulo, y el mulo entró por debajo de unas ramas espesas, porque recuerden que está describiendo del bosque de Efraín. Y esto hizo que Absalón se le enredara la cabeza con una de estas ramas. Recordemos que su cabello era bastante extenso, a lo mejor no tenía tiempo ese día de hacerse su corte de cabello, y se enredó su cabello, quedó suspendido entre el cielo y la tierra, allí quedó colgado, y el mulo pues siguió su camino y lo dejó ahí abandonado. Pero hubo un hombre del ejército de David que le dio aviso a Joab, le dijo: mira, ya vi a Absalón allí colgado de una encina, de una rama. Y Joab inmediatamente le respondió al hombre que le daba esta noticia: y si tú lo has visto, ¿por qué no lo mataste allí y lo echaste en la tierra? Me hubiese encantado haberte dado unos 10 siclos de plata y un talabarte. Y esto que expresó este hombre es de sorprender y de admirar, porque este hombre, que no se dice el nombre de esta persona, le expresa a Joab. Recordemos que Joab era el general. Le dice: mira, aunque tú me pesares 1,000 siclos de plata, yo no voy a extender mi mano contra el hijo del rey. ¿Sabes por qué? Porque nosotros todos oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Itai, diciéndote que no tocaran al joven Absalón. Así que, por otra parte, yo habría hecho traición contra mi vida si yo le hago esto, pues al rey no se le esconde nada, y tú mismo estarías en contra si desobedeces la orden del rey. ¿Y qué hizo Joab? Le dijo: bueno, yo no voy a malgastar mi tiempo contigo, a mí me sabe a lo que tú pienses. Y agarró y tomó 3 dardos en su mano y se los clavó en el corazón al hijo del rey. Y esto es terrible, porque recordemos que Absalón regresa a Jerusalén, incitado por Joab, que contrató a aquella mujer para así convencer al rey y que este joven regresara a Jerusalén. Y la mano de Joab fue el que arremetió contra Absalón. Esto es terrible, de verdad que hay cosas aquí que uno no logra entender. Sin embargo, la fidelidad de este soldado es de resaltar. ¿Con qué manera resguardar la orden de su rey? Yo ni que tú me des, mira, yo te hubiese dado 10 siclos de plata, era bastante dinero. Pero él le dijo: mira, ni que me peses 1,000 siclos de plata, yo voy a hacer eso, porque yo no voy a traicionar la orden del rey. Qué manera, ¿verdad? Qué integridad a veces uno ve en los más pequeñitos. Qué manera de reflejar lealtad en cosas que para muchos pues parecería insignificante. Y este hombre arremetió contra Absalón, quien estaba allí en medio colgado, indefenso. Este muchacho había quedado allí a la intemperie, y él agarró 10 jóvenes escuderos de Joab, lo rodearon, y ellos mataron a Absalón y lo terminaron de matar. Entonces, ¿qué hizo Joab una vez que había matado a Absalón? Pues tocó trompeta, indicando al pueblo que se retirase, porque ya estaba
cumplida la amenaza que estaba que estaba haciendo peligrar el reino de David, ya había sido eliminada. Y pues cada quien entonces se armó y se echaron, ellos agarraron el cuerpo de Absalón, ni siquiera lo enterraron en el sepulcro real. Ellos agarraron a Absalón, lo echaron en un gran hoyo en el bosque y allí levantaron sobre él un montón de piedras. Y allí todo Israel entonces se fue cada quien a su lugar. De esa manera entonces le dan el triste fin a este hijo del rey. Y dice que en la vida de Absalón, cuando él estaba vivo, él había tomado y había hecho una columna. Allí, en el que está esa columna que él había hecho, está en el Valle del Rey. Porque él había expresado, yo no tengo hijos para que conserven mi memoria en mi nombre. Así que él llamó a aquella columna como su nombre y así está hasta hoy, nos dice el versículo 18. Y pasa entonces que se da a conocer que ya Absalón está muerto. Fue Joab quien arremete contra la vida del hijo del rey. Y aquí hay sentimientos encontrados, porque uno dirá, oye, pero él mató al rey, él mató al hijo del rey, pero el rey le pidió que trataran benignamente a su hijo. Y fue lo que menos hizo Joab, ¿verdad? Entonces hay cosas que uno dice, pero es que Absalón estaba haciendo conspiración contra el rey, contra el rey David, su padre. Entonces aquí hay sentimientos encontrados. Pero cuando más adelante nos damos cuenta que entra Salomón al poder, y vemos cómo trata a Joab, entonces notamos varias situaciones y se aclaran varias cosas que ahora están un poco turbias. Y nos dice entonces que Ahimaas, el hijo de Sadoc, recordemos el que le había dado aviso a David del plan de Achitofel, este muchacho le dijo a Joab, mira, yo voy a correr y le voy a dar las buenas nuevas de Jehová, que ha defendido la causa de sus enemigos. Así que yo voy a correr y le voy a decir al rey lo que aconteció. Y Joab le dice, mira, no vas a llevar hoy las nuevas, las llevará otro día. Otro día las vas a llevar, pero hoy no las vas a dar, porque el hijo del rey ha muerto. Y entonces Joab le dijo a un etíope, anda tú y vas a ir al rey y le vas a decir lo que pasó. Y el etíope le hizo reverencia ante Joab y corrió. Pero este hombre, Ahimaas, el hijo de Sadoc, le volvió a decir a Joab, mira, yo, sea como sea, yo voy a ir. Yo voy a correr ahora y voy a correr atrás de este muchacho, el etíope, y yo voy a ir. Y Joab le hizo la referencia, pero hijo mío, pero ¿qué vas a hacer tú corriendo si tú no vas a recibir ningún premio por esta noticia? ¿Para qué? Y él le dijo, sea como fuera, yo voy a correr. Y él se fue, corrió a Ahimaas, el camino de la llanura, y alcanzó al mensajero de Joab. Y David estaba allí sentado entre las dos puertas de la ciudad allí, y estaba el atalaya, y estaban en el terrado viendo qué sucedía. Y cuando alzaron sus ojos, se dieron cuenta que había un hombre que venía solo, corriendo. Y el atalaya pues dio voces y se lo hizo saber al rey, hay un hombre que viene. Y el rey dijo, bueno, si viene solo quiere decir que son buenas nuevas. Así que, pero se ve que viene otro acercándose. Y el atalaya le dijo, mire, hay otro que está viniendo. Y el atalaya le dio voces al portero. Y le dice, hay otro hombre que está corriendo también. Y dice David, bueno, este también debe ser mensajero. Así que el atalaya le volvió a decir, bueno, me parece el correr del primero como el correr de Ahimaas, el hijo de Sadoc. Y respondió el rey, bueno, si es este el que viene a traer noticias, trae buenas nuevas, porque seguro me viene a notificar algo bueno que pasó. Y Ahimaas llegó primero que el otro, y en alta voz le dijo al rey, paz, y se inclinó a tierra delante de su rey, y le dijo, bendito sea Jehová el Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que se habían levantado contra mi rey, mi señor. Y el rey le dijo, de una vez preguntó, ¿está bien Absalón? Y Ahimaas le dijo, mira, yo vi un gran alboroto cuando envió Joab al siervo al rey. A mí y a tu siervo, mas no sé qué era. Yo noté que había algo, pero... Y el rey le dijo, pasa. Y se puso allí, y él pasó y se quedó en pie. Y llegó entonces aquel etíope al cual
había enviado Joab y le dijo: reciba buenas mi señor el rey, porque hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos aquellos que se habían levantado contra ti. Y entonces el rey ya estaba angustiado y le preguntó al etíope: ¿qué pasó con el joven Absalón? ¿Está bien? Y él le dijo: como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten para hacerte mal. Entonces el rey se turbó, hubo un gran duelo en su corazón, a tal modo que subió a la sala de la puerta y allí lloró, de tal manera que decía a voz en cuello: ¡ay, hijo mío Absalón! ¿Quién me diera que yo muriera en lugar de ti? ¿Qué manera? Estos sentimientos solamente pueden ocurrir en el corazón de un padre que ama a sus hijos, a pesar de. Imagínense el rey prefiriendo tomar el lugar de la muerte, él en lugar de su hijo que había obrado mal. ¿Cómo se explica esto? Y es que el amor no hay que explicarlo, definitivamente. Y de esta manera entonces cerramos los 3 capítulos del día de hoy. Mañana vienen, bueno, es que estos temas de Samuel, la historia del rey David, son en abundantes conmovedores. Pero bueno, Dios nos permite entenderlos y poder comprender también que muchas situaciones ocurren por nuestra falta de fidelidad a Dios. Y vuelvo y repito, estas cosas fueron desencadenadas también como resultado del desequilibrio espiritual del rey David. Sin embargo, ante todas estas adversidades, él mantuvo un temple de un hijo de Dios. Así que hay mucho que aprender de este gran siervo. Vamos entonces a tener la oración de despedida para saludar a nuestros queridos hermanos que están con nosotros. Soberano Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Te adoramos y te exaltamos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos ante tu presencia, pues sabemos que no hay hombre que no peque en pensamientos, en palabras y en acciones. Considera nuestra humana fragilidad y danos la fortaleza para avanzar mirando el blanco de la soberana vocación. Gracias, Señor, te adoramos y te exaltamos. Guarda a cada oyente, Señor, que está conectado desde distintos países del mundo. En tus manos están, Señor. Gloria a ti, Señor, porque nos das el tiempo, la oportunidad de escuchar tu palabra, pues tu palabra es viva y es eficaz y penetra nuestra alma y conoce las intenciones del corazón. Señor, nada te es oculto. Guía a cada niño, cada joven, cada anciano, cada enfermo, oh Dios. Tú sabes la cantidad de niños, de personas que están padeciendo por diversas enfermedades, diversas pruebas, Señor. En tus manos están. Tú puedes hacer una obra especial. Quieres, Señor, tú quieres lo mejor para tus hijos. Ayúdales, dales la fe, dales ese temor, dales esa confianza, que puedan ver tu mano poderosa obrar a su favor. No le abandones, Señor, quédate siempre en medio nuestro. En el nombre de Jesús te lo he suplicado y en Él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro gran consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.